por demás, que es de una complicación ya de la patología biliar, es la exploración laparoscópica de vías biliares. Estará a cargo del doctor Cuendis, quien lo invitamos por favor a tomar su lugar. Él es especialista en cirugía general, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. Cuenta con estudios de subespecialización en cirugía endoscópica y endoscopía gastrointestinal en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y está certificado como cirujano robótico Da Vinci. Pertenece a múltiples asociaciones quirúrgicas, tanto nacionales como internacionales. Ha sido coordinador del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, editor de la revista de esa misma asociación y es el secretario y presidente del capítulo de cirugía hepato-pancreato-biliar y trasplante de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica. Se desempeña en el Hospital Gea González, dirigiendo la clínica de cirugía de hígado y vía biliar. Cuenta con múltiples galardones y publicaciones, tanto libros como artículos, así como cientos de presentaciones en congresos nacionales e internacionales. No lo refleja su edad, pero todo eso es lo que ha logrado el doctor Cuendis. Pertenece a múltiples asociaciones quirúrgicas, tanto nacionales como internacionales. Ha sido coordinador del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, editor de la revista de esa misma asociación y es el secretario y presidente del capítulo de cirugía hepato-pancreato-biliar. Bienvenido, doctor Cuendis. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctor. Bueno, pues una vez más agradeciendo a todos ustedes el que pueda estar yo aquí con ustedes compartiendo y espero que les sea un poco de utilidad esto que vamos a platicar un poco. Y creo yo que la exploración de vía biliar es algo que se abandonó en cierta forma, estos son mis conflictos de interés, por muchos años. ¿Por qué? Porque nos ganó, es una enfermedad que la litiasis, la coleocolitiasis, nos la ganó la CEPRE, ¿no? No sé si sea el caso en su país, pero en el mío de pronto hubo muchas generaciones de cirujanos que no tienen la competencia de hacer exploración de vía biliar, mucho menos por mínima invasión. ¿Por qué? Porque la CEPRE se convirtió en el método preferido por la mayor parte de los hospitales y los servicios para tratar la coleocolitiasis. Y probablemente, y yo les hablo desde una trinchera muy peculiar, porque en mi hospital la mayor parte de los cirujanos somos además endoscopistas. Entonces yo me hago mis CEPRES, ¿no? Y también me hago mis exploraciones de vía biliar. Y desde esta trinchera, donde soy muy afortunado trabajar, donde tengo la fortuna de que si necesito un endoscopio en quirófano lo subo y ya, no pasa nada, lo haga yo. Entonces, con esa visión y con esa perspectiva, yo creo que el tema con la coledocolitiasis es que probablemente no se trate como de decir adiós a la CEPRE y todas van a ir a cirugía, ¿no? Ni al revés, dejar como lo hicimos muchos años y abandonar la cirugía por dejarlo todo a la endoscopía. Lo que sí creo es que lo que debe de pasar de aquí en adelante es que tenemos que escoger qué pacientes vamos a llevar a una CEPRE y qué pacientes son mejor opción operarlos. Porque aquí el objetivo es el mismo, que es resolverle el problema al paciente, ¿no? Y cuando uno va y revisa todas las guías alrededor del mundo en relación a la coledocolitiasis, la conclusión es la misma. Y la conclusión es el procedimiento de mayor resolución con menor morbilidad a tu alcance. Eso es lo que hay que ofrecer a los pacientes. Entonces, esta gama de procedimientos que podemos ofrecer es amplísima, porque es una exploración de vía biliar laparoscópica, abierta, con colangioscopio, con un panendoscopio, con una CEPRE transoperatoria, con prótesis, sin prótesis, con sonda en T, sin sonda en T, con colangiografía transoperatoria, sin colangiografía. ¿Me explico? Entonces hay un montón de opciones. Entonces sacar como la receta mágica va a ser muy difícil, ¿no? Entonces yo les quiero hablar, entonces, desde mi perspectiva, ¿dónde vamos a ocupar la exploración de vía biliar? Y yo creo que sobre todo va a ser en estos escenarios, en el lito difícil. Y de acuerdo a las definiciones de SAGE, los litos difíciles son estos: litos grandes, hepatolitiasis es bien difícil. ¿De aquí alguien hace CEPRE? ¿Alguien es endoscopista? ¿No? Bueno, como endoscopista, estar lidiando con un lito que está en el izquierdo ahí lejísimos o en el derecho posterior es bien difícil. Es muy difícil sacarlos. Entonces, la hepatolitiasis es un lito difícil.
Aquellos que están asociados a una estenosis de la vía biliar, y eso es como los ginecólogos, o sea, no, hay una desproporción, no cabe, no hay forma, ¿sí? Los otros, que cada vez es más común, ¿no? Después de la era de la cirugía bariátrica, pues tenemos más pacientes con anatomía modificada y es un paciente que no le podemos hacer una CEPRE convencional, hay que hacer la transgástrica o hay que explorar la vía biliar, ¿no? Y finalmente los síndromes de Mirici, que como les decía yo, si tuvieron oportunidad de ver la plática previa, es que el síndrome de Mirici no lo podemos encontrar así porque sí un buen día en quirófano. Es un paciente que ya sabemos que tiene y tenemos que planear esa cirugía desde cero, porque entonces los resultados van a ser mejores. Pero también es cierto que nosotros tenemos pacientes, y así surgió mucho de la cirugía biliar en mi hospital. Empezamos con un pool de pacientes, nosotros éramos un centro de concentración para CEPRE, entonces teníamos un pool de pacientes que tenían unos litos gigantescos, pacientes añosos, ¿sí? ¿Y qué les hacíamos? CEPRE, prótesis, paliada, otra CEPRE en unos meses, prótesis, y otra CEPRE, prótesis. Entonces, lo que hicimos fue tomar a esos pacientes y con esos empezamos a hacer la experiencia de exploración de vía biliar. Pero hay que ser justos que la mínima invasión tiene un muy mal ángulo de ataque para hacer una exploración de vía biliar, para manejar en general la vía biliar. La laparoscopía es trabajosa, es batallosa, digamos. Entonces, los abordajes de mínima invasión estaban limitados hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una exploración de vía biliar abierta, usa las Randall, ¿cierto? Y entonces tiene una Randall súper angulada que le ayuda a irse hacia abajo y saca las piedras. Pero en la laparoscopía eso no se puede. ¿Qué pinza de la laparoscopía va a ser el movimiento de la Randall? Ninguna. Entonces, esos limitantes hicieron que el desarrollo de la exploración de vía biliar por mínima invasión tardase un poco más, ¿sí? Y fue entonces cuando uno dice, bueno, entonces voy a usar la laparoscopía, pero le voy a meter el endoscopio. Y entonces el endoscopio lo que hace es potenciar las cualidades y las posibilidades que uno tiene como cirujano para resolver las cosas. ¿Por qué? Porque te lleva a donde no alcanzabas y además te lleva bajo visión directa y con equipos que te ayudan a hacer algo terapéutico, no solo a ver. Entonces esa es la gran diferencia, creo yo. Y me gustaría compartirles un poco de esa experiencia que hemos ganado, cómo lo hacemos, ¿sí? El tip número 1 es que hay que hacerlas. Hay que volver a hacerlas. Esos pacientes que tienen con paliación endoscópica, prótesis, hay que operarlos, ¿no? Esta foto tiene más o menos unos 10 años, 10, 13 años por ahí, ¿no? Que fue de las primeras cirugías que empezamos a hacer. Este hospital incluso ya no existe, la torre se tuvo que demoler porque la perdimos en un sismo, pero más o menos para que se den una idea cuándo empezamos. Y el verdadero héroe de la película es este, el endoscopio. El endoscopio en quirófano es la herramienta más deseada desde mi punto de vista por mí como cirujano. Luego la otra, son pacientes que ya los conocemos, insisto, no puede ser aleatorio, ¿no? Es un paciente que hay que planear y hay que planearlo bien. Entonces tenemos que tener los estudios preoperatorios y ese paciente tiene que estar bien estudiado. Y el gran diferenciador, insisto, es la coledonoscopía. Cuando empezamos a hacer estos trabajos, lo que usábamos era un gastroscopio como el que vieron, ¿no? Un panendoscopio. ¿Por qué? Porque si tú tienes una vía biliar que mide más de 10 milímetros, que es lo recomendable para abrir una vía biliar, no menos de 10 milímetros, pues cabe perfectamente el endoscopio. El gastroscopio mide 8.9 milímetros, entonces cabe perfecto, ¿sí? Hay algunos casos que no se pueden resolver con un gastroscopio, les voy a presentar algunos casos más adelante. Pero el solo pasar de aquella sensación de tener la Randall y tocar, ¿cierto? Tocábamos y era como, ya no siento piedras, porque eso era lo que decíamos, ¿cierto? Estás haciendo una exploración de vía biliar y ¿qué haces? Ya no se siente nada, ya está libre. Pero ahora no lo sientes, ahora lo ves. Y entonces el porcentaje de hitos retenidos se va a cero. ¿Por qué? Porque lo estás viendo bajo visión directa, a menos que se lo quieras dejar, ¿me explico? Porque no se pueda mover, qué sé yo, pero de que lo ves, lo ves. Entonces el tip que sigue es, hazte de uno o hazte un endoscopista, ¿no? Es bien difícil convencer a un endoscopista que suba a quirófano, ¿sí o no? O sea, lo tienes que llevar así y con una pistola en la cabeza. Y ya que está ahí, pues no,
todo genera como desconfianza, un poco de temor y tal. Pero si ustedes logran hacer un equipo multidisciplinario y lo convencen, créanme que sus procedimientos se van a potenciar descomunalmente. Porque la verdadera cirugía endoscópica necesita esta herramienta. Y ustedes pueden ver que en mi hospital, ¿qué es eso? Pues soy alguien muy afortunado, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tengo un montón de juguetes a la mano para atender a los pacientes. Entonces también es justo que yo les diga que hablo desde mi trinchera, ¿cierto? Y es lo que yo puedo ofrecer a mis pacientes. ¿Qué opciones usábamos cuando hacíamos las exploraciones de vía biliar? Es que una era, tú le metes a mucha presión el agua y los litos tienen que salir. Y miren lo que hacen los litos con mucha presión. Bailan. O tú pasas un Fogarty y te lo traes a fuerza. ¿Y qué hace la piedra? Se mueve y se quedan. Entonces, si uno no va por las piedras, las ve directamente y vas a atrapar de una por una y te las vas trayendo, más de alguna se va a quedar. Entonces, el gran diferenciador para hacer una exploración de vía biliar se llama endoscopía transoperatoria, colangioscopía, coleocoscopía, como les quieran llamar. ¿Por qué? Porque te va a hacer una extracción activa de los litos, te va a servir sobre todo en aquellos difíciles, ¿no? Va a superar las limitaciones de la laparoscopía y te va a corroborar la ausencia de litos. ¿Y cuál es el siguiente tip? Uno es, este es el abordaje que nosotros utilizamos para una cirugía biliar, ya sea una exploración de vía biliar o una hepático-ionostomía por una lesión de vía biliar. Es más o menos como lo hacemos, y lo hacemos en posición francesa, y ahí ven cómo dónde entra el catéter para hacer un colangiograma transoperatorio. ¿Cómo hacer las coledocotomías? En cirugía abierta teníamos el famoso bisturí de plastía, ¿cierto? Entonces ponías tus rienditas y lo tienes muy bien controlado y todo, pero en la laparoscopía es bien difícil. ¿Por qué? Porque si tú le quieres cortar con la tijera la vía biliar, no se deja. Y entonces te queda toda infractuosa la coledocotomía y luego cerrarla. ¿Me explico? Entonces, lo que existe un coledocotomo, no lo tenemos nosotros. Entonces, lo que hacemos es usar la punta de una hoja de bisturí. No debe de medir más de unos 4 o 3 milímetros de la punta del portahojas a la punta del bisturí, porque si te vas a la cara posterior, sangra a veces, ¿no? Porque le pega uno a la puerta. Pero esto te hace hacer una coledocotomía bien sencilla, bien simple y nítida, ¿sí? La lanza del orco, le dicen mis residentes. Entonces, y luego el siguiente es, uno de los requisitos para hacer exploración de vía biliar es que tú seas un laparoscopista avanzado, ¿cierto? Y que sepas hacer sutura endoscópica. Bueno, miren, yo les voy a decir, el secreto para hacer una sutura endoscópica fácil se llaman suturas barbadas. Y entonces se olvidan de los nuditos, ¿me explico? Y la sutura es una maravilla, y es una sutura absorbible, que hay calibres pequeños, hay 4 ceros, y entonces hacen coleocorrafias primarias. La sonda en T, no hay un solo estudio de cualquier complicación de las que están pensando, estenosis, fugas, estancia hospitalaria, infección, dolor, etc. No hay una sola complicación que sea mejor la sonda en T que la coleocorrafia primaria. Ni una. Pero la usamos porque así aprendimos. Siempre aprendimos. La sonda en T es tu salvación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque solían quedarnos litos retenidos. Ojo. Y la verdadera razón de la sonda en T se inventó para hacer una instrumentación percutánea. Porque tú explorabas una vía biliar, le ponías la sonda en T, esperabas a que madurara el trayecto y entonces por el trayecto manipulabas la vía biliar y entonces empujaban la piedra al duodeno. Esa era la intención de la sonda en T originalmente, ¿no? Entonces, la coleocorrafia primaria no está basada en otra cosa que no sea la colangioscopía negativa. Una endoscopía negativa para litos, coleocorrafia primaria. No importa si tiene esfinterotomía o no, si tiene endoprótesis o no, no importa. ¿Me pueden regresar la anterior, porfa? ¿Una más? Gracias. Miren, les voy a presentar un caso. Este es uno de esos casos que no vale la pena ni siquiera intentar la CEPRE. Es una mujer que ya había tenido cole con exploración de vía biliar hace muchos años y estuvo con cuadros de dolor, ictericia intermitente, y me llegó a la consulta con esa tomografía.
eso nunca va a salir por CEPRE, nunca. ¿Me explico? No tiene ni sentido arriesgarla, hacerle una CEPRE y que nos haga una pancreatitis, que se perfore, lo que ustedes quieran. Entonces esta paciente la llevé directo a quirófano. Y son de esos pocos casos al año que de pronto me tocan en donde tienen esa indicación clásica incluso para una coledocoduodenostomía, que es una paciente añosa con coledocolitiasis primaria de repetición, con una dilatación masiva de la vía biliar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, preparamos por si se ocupa la coledocoduodenostomía, movilizamos un poco el duodeno, como vieron ahí, hacemos colangiogramas transoperatorios por punción, es una forma muy fácil de hacerlos, después hacemos la coledocotomía longitudinal anterior, como se los mostré con la hoja de bisturí, o la lanza del orco, como quieran llamarle. Y bueno, después la intención es traernos las piedras. Cuando uno hace un colangiograma y ves un gran lito como esto es algo muy peculiar, esto se llama el cast syndrome, ¿no? Que es el síndrome del molde. He operado muy poquitos casos como estos, pero no tan espectacular como este. Pero siempre que ustedes vean una piedra de gran volumen, juren que por arriba de esa piedra va a haber otras chiquitas. Y si no vamos por ellas, se van a quedar. ¿Me explico? Entonces hay que usar el endoscopio para ir a buscar esos litos intrahepáticos. El objetivo de usar el endoscopio, si bien es muy bonito tener el video donde atrapamos la piedra y la sacamos así como un trofeo, pero el objetivo en realidad es acercar las piedras a la coledocotomía y poderlas sacar, ¿me explico? Y después volver a meter el endoscopio una y otra vez hasta que estamos convencidos de que no hay litos retenidos. Y a esta paciente finalmente sí le hice una coledocoduodenostomía, y bueno, la coledocoduodenostomía ha sido un poco satanizada por aquello del síndrome del sumidero, pero si ustedes recuerdan, el sumidero sucedía porque tú le dejabas la piedra impactada en la papila, le hacías la coledocoduodenostomía, entonces estaba tapada abajo, ¿cierto? Entonces la comida caía y se hacía justo el sumidero ahí de detritus. Y bueno, finalmente, una ventaja de tener una coledocoduodenostomía es que la vía biliar te queda a una panendo de distancia. Entonces al paciente lo citas, le metes el endoscopio por la boca y te metes hasta la vía biliar, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí cómo, terminando la cirugía, corroboramos que esa anastomosis está bien permeable y que está hermética, ¿no? Con el endoscopio transoperatorio. Y ese es un mito, ¿no? Porque también esto de hacer endoscopías a las anastomosis era como, es que la vas a romper, ¿no? No, al contrario, si tiene una pequeña fuga, ahí mismo sabes y ahí mismo la reparas. Miren qué bonito el hito. Y este es un último caso que les quiero presentar, es un paciente que ya también tenía una exploración de vía biliar hace 2 años, pero el paciente tuvo una gastrectomía por un cáncer gástrico. Entonces, es un paciente con anatomía modificada, al cual no le podemos entrar por estómago residual, porque no tiene, me explico, como pasa con los bypass por obesidad. Y entonces lo que hicimos fue ofrecerle una exploración de vía biliar. Ahora, si se fijaron en la resonancia, tiene 3 litos, pero la vía biliar es delgada. Es una vía biliar que no está dilatada. Entonces, es una vía biliar que no le va a caber un panendoscopio, ¿sí? A este caso tenemos que usar sí o sí un coledocoscopio, ¿no? Y en este caso usamos el coledocoscopio de Bostock, que es un Spyglass, que es el Spyglass Discover, que es un endoscopio chiquitín, ¿no? Mide 3.4 milímetros y es muy fácil de manipular, ¿no? Y entonces te permite llegar lejísimos, porque eso te ayuda a resolver casos donde tienes hepatolitiasis y te tienes que meter a conductos subsegmentarios de muy pequeño calibre, y entonces puedes llegar mucho más fácil, ¿no? Además tiene un canal para irrigar, además tiene un canal de trabajo para que tú puedas atrapar los litos, puedes meter una sonda de litotricia electrohidráulica, y entonces haces tu cirugía, sí, mucho más elegante, pero sobre todo mucho más efectiva, ¿sí? Y es un paciente que ya había pasado por esto, recuerden, ya tenía una exploración de vía biliar, no podemos entrar y dejarle otra vez las piedras, ¿sí? Entonces miren, la imagen es bastante buena, como pueden ver ahí, y entonces haces una colangioscopia proximal, haces una colangioscopia distal, está limpio, coledocografia primaria. Entonces, si se fijan, digamos, el verdadero
piedra angular de la exploración de vía biliar por mínima invasión, en mi opinión, es hacer endoscopías transoperatorias. Ese es el gran diferenciador para poder resolver los casos de pacientes con litiasis y sobre todo con litos difíciles, que son los que yo suelo llevar a exploración de vía biliar. Esta es otra cosa que yo les pido que hagan. Todos lo podemos hacer, hay que compartir nuestros resultados, ¿no? Somos científicos, tenemos canales científicos, publiquen sus casos. No importa si son 10, 20, 100, 1000, es la serie más grande del mundo, buenísimo, pero compartan la experiencia. Y también compartir la experiencia significa entrenar nuevas generaciones, ¿no? Y hacérselos fácil, y hacérselos mejor, para que sean mejores que nosotros, porque ¿quiénes nos van a atender? Nuestras próximas generaciones. Entonces mejor que sea mucho mejor que nosotros. Entonces, en conclusión, el abordaje endoscópico combinado es realmente la piedra angular del tratamiento de estos pacientes. Y recuerden que las coleocografias primarias son seguras, ¿no? Y son efectivas siempre y cuando las basemos en una colangioscopía negativa, ¿no? En caso de que ustedes no sean endoscopistas, pueden entrenarse. Este equipo de Boston, el Spyglass, no requiere credencialización en endoscopía gastrointestinal formal. Pueden usarlo ustedes como cirujanos, es un instrumento quirúrgico. Y si no, háganse de un endoscopista que les ayude en quirófano, ¿no? Estos son mis hospitales, son bienvenidos cuando quieran, son bienvenidos a México a estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cuendis. Su presentación realmente quisiera preguntar en la audiencia si en Guatemala tenemos un grupo ya así multidisciplinario.